Todos los lunes, a partir de las 12, estaremos con el programa La Mecha. Hablaremos de los temas que nos importan, debates, conversaciones, información y comentarios de la actualidad. Vos, ¿de qué lado de la mecha estás? Buen mediodía para todos, todas y todes. Hoy llegué temprano, por suerte, estamos acá con Fede. Buenos días para todos, para todas. Bienvenidos al quinto programa ya. Quinto programa. Parece mentira. La verdad que sí. Muchas gracias a quienes están acompañando, a quienes se prenden por primera vez, a quienes están encendiendo la mecha por primera vez. Muchísimas gracias. Y la radio. y a quienes nos vienen escuchando todo este tiempo también. Muchas gracias. Seguimos aquí. Y bueno, haciendo lo que podemos también. Lo que se puede. Si está muy mal pueden cambiar. Hay muchas otras emisoras de radio que pueden escuchar. Pero mejor si se queda, mejor si se queda. Bueno, empezamos con una breaking news. Tengo dos noticias de último momento. Por favor, la Copa decilas. América va a ser en Brasil. ¿En Brasil? La Copa América va a ser en Brasil. Eso debido a la decisión de Argentina de no realizarla, que anunció ayer de noche que... Hoy vamos a hablar todo el programa de fútbol. No, Fede, igual hay un esquema, hay una programación que tenemos que respetar. Bueno, pero un día... ya tuvimos un programa de fútbol. Tuvimos un programa de fútbol. Lo pueden buscar en nuestras redes si no lo escucharon. La Mecha Uy, en Instagram, en SoundCloud. Así que... decir SoundCloud. Sí, SoundCloud. Así que bueno, lo pueden escuchar ahí. Pero Fede tenía ganas de comentar que entonces la Copa América es... En Brasil. En Brasil. Como el COVID está light en Brasil. No, me estoy desayunando esta noticia que me parece un poco insólita, pero bueno, así es la Conmebol, así es el fútbol, y así es Bolsonaro el también. show debe ¿no? continuar. Por supuesto. Bien. Esa ¿Y la es otra? una. Y la segunda es aún más relevante. No sé si es más relevante, pero es importante. Es una noticia que nos puede cambiar la vida. A ver. El Kun Agüero va a jugar en el Barcelona. No te puedo creer. Sí, está confirmado, lo acaba de confirmar Estás confirmadísimo. Vos podés dar fe de esta noticia que estás... Me hago brindando. cargo al aire. De que el Kun Agüero, que acaba de perder una final de la Champions... Esa es la tercera noticia, pero ya se sabía. Ya se sabía que el Chelsea salió campeón. Perdí una apuesta. Salió campeón de la Champions. ¿Y perdiste la apuesta? Sí. ¿Apostaste por el City? No vamos a decir cuánto. Espero que no mucho. Me está doliendo. Lo que pasa pero que, es con bueno... mi hermano, así que estuvo bien. Ah, bueno, está. Le mando un saludo si está escuchando. Bueno, bien. Bueno, Fede, me encantaron las noticias, pero aunque mal que te pese, no podemos hablar todo el programa de fútbol, de resultados. Me parece relevante esto de poder mencionar la primera noticia que decía Fede, esta decisión política de Argentina de no realizarla, la Copa América. Lástima que, bueno, parece que, como decía acá mi compa, el show debe continuar e igualmente se va a hacer acá en Sudamérica y en Brasil con las cifras que estamos manejando. Es increíble, pero bueno, ojalá sea en una burbuja y no afecte demasiado al problema del COVID. Pero bueno, el programa del día de hoy lo vamos a dedicar, como ya anunciamos en las redes, no hoy vamos a hablar de fútbol, a este caso que de alguna manera se suscitó en las semanas pasadas, que tuvo que ver con el despido de 2 maestras de un colegio privado por el uso de sus redes sociales. Exactamente, que lo estuvimos mencionando acá además. Estuvimos diciendo alguna cosa, es algo bastante grave, bastante relevante y que da para varias aristas en su análisis. Entonces, para ello, tenemos una entrevista, pero por teléfono, una llamada telefónica. ¿A quién? ¿Con quién es la entrevista? ¿Viste? Fede? Hicimos los dos la misma pregunta. Quisimos hacer el enganche. Está al aire, a ver si lo logramos desde el punto de vista técnico, Bárbara Burgud, que es del colectivo de maestras feministas, que nos está escuchando y con quien vamos a estar charlando un ratito sobre este tema. ¿Estás ahí, Bárbara? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por el tiempo. Yo tenía alguna duda sobre el tema técnico, pero ya está funcionando bien. Por suerte estás ahí. Hola, Bárbara. Yarina te saluda. Muy bien. Bueno, Bárbara, queríamos saber, en primer lugar, la posición de ustedes sobre este tema, sobre
el tema del despido de 2 compañeras, que obviamente tiene muchas aristas para analizar, pero que de alguna manera es algo bastante grave y que, bueno, algo por lo que ustedes como colectivo se han posicionado. Sí, quizás contarle a los oyentes y a las oyentes cómo fueron los despidos, si bien los mencionamos acá, quizás algún dato que se pueda aportar del motivo por el cual se despide a estas 2 maestras. Bien, bueno, obviamente este tema nos estuvo intercambiando dentro del colectivo, ¿no? Tratando de poner en palabras que, como ustedes decían, es un tema que tiene varias cuestiones y que ir a la singularidad también genera que se discutan o se vean determinadas aristas o determinadas cuestiones de este tema que capaz que hacen un reduccionismo, ¿no? De ir al hecho concreto. En realidad, nosotras obviamente que nos pusimos en contacto con una de las compañeras, pero sobre todo para ponernos a disposición como colectivo y entender que era también algo grave que había sucedido, en el que había que acompañar también a las maestras. Y bueno, en primer lugar nos parece fundamental, ¿no?, poner a circular estos temas, sobre todo porque hubo una pérdida laboral para una compañera y porque justamente se pueden hacer diversas lecturas, pero resulta absurdo estar discutiendo, ¿no?, si se puede o no poner en una red social un video sobre algo que nos divierte, y más peligroso, cuestionar un pronunciamiento político. Dentro del colectivo también nos preguntamos incluso qué pasaría si vemos una publicación, si se hablara una publicación de un docente que refiere a un discurso de odio, que es común también, ¿no?, que circulen por las redes. Exacto. Y teniendo claro que no son escenarios comparables y por eso resulta absurdo, pero el señalamiento y la secuencia de una pérdida laboral es para la maestra mujer que sube un video que es juzgado desde un lugar conservador, ¿no? Desde un rol... Sí. No, digo, a raíz de, o sea, de lo que se publicó en los medios, se mostraba como de un rol de mujer protectora, de madre, ¿no? Que además iba más allá del trabajo en sí, ¿no? Claro, que corrompe con lo que se supone o con la imagen que se quiere mostrar, claro, de una maestra y de una mujer, ¿no? Exactamente. Hay una cuestión de género y también un trasfondo de la construcción histórica del ser maestra y con lo que prima en el imaginario colectivo, ¿no? Que bueno, la maestra tiene vocación, o se escucha que somos la segunda madre, o que nos dedicamos a esto por amor, o ¿no? Esas cuestiones que... Sí. Entonces, sí. No, seguí. Entonces, la lectura también que hacemos es que al juzgar esto desde hacia una maestra mujer, tiene que ver con una forma correcta, ¿no?, de habitar nuestros cuerpos de alguna forma siendo maestras y siendo mujeres, de un disciplinamiento del cuerpo, y también que la maestra está asociada sobre todo a la neutralidad, además de a ciertas conductas. Como que no puede expresarse sobre los temas públicos, digamos. O hacer algo divertido en la red. Sí, o confundir la vocación, como mencionaba Bárbara, con esta frase de estilo de vida que le mencionan desde el Codicen, que es bastante grave y alarmante. Sí, en relación a eso nos parece que se genera una disociación también de lo que podríamos estar discutiendo en lo respecto a lo que significa, ¿no?, la tarea pedagógica, que en realidad podríamos dar una discusión político-pedagógica justamente con una tarea que es intelectual, que tiene un compromiso con la comunidad también, que tenemos un horizonte, ¿no?, de educar dentro de ciertas condiciones, también con un horizonte, ¿no?, de transformación, de participación de los niños y las niñas,
confunde esto, que también aparece esto de la vocación, de cómo se ha construido históricamente el rol de la maestra sobre todo, pero en realidad tiene que ver con un compromiso político, ¿no? Que nosotras entendemos que se traslada a todos los ámbitos de nuestras vidas, al trabajo, a nuestras casas, a nuestros grupos. Y bueno, y no es un estilo de vida como se señala, es una profesión precarizada y feminizada, ¿no? Que aparece todo esto de la romantización, del estilo de vida, de la vocación. Pero bueno, en realidad tiene que ver con un compromiso político que sí define nuestras vidas de alguna forma, pero que de ninguna manera tiene que ver con eso de romántico, de dedico mi ¿no? Sí, claro, por supuesto, nada, es el ¿Cómo? que por supuesto que dándote la razón y en esto de lo político, en el educar mismo, se desprende de ahí un poco. Pero además creo que hay una cosa que también quería que pudiéramos charlar, y es parece ser que se le suspenden los derechos ciudadanos a una Exacto. persona por ser maestra, que por el compromiso, el amor o el compromiso con la comunidad que pueda tener, tiene que ver con dejar de ser una ciudadana. O sea, es algo, a mí me parece muy grave. Pero, ¿cómo ven ustedes en eso, digamos, el vínculo entre lo público y lo privado, ¿no? Porque es un colegio privado, pero ¿crees que puede ser algo que se pueda extender a lo público? Sí, evidentemente dentro del mundo privado, ¿no? Circulan determinadas formas pero es a lo que tenemos que estar atentas de alguna forma porque no se pueden permitir eso, ¿no? Que atenta contra todo tipo de libertad y algo tan llano, ¿no? Como señalar un video de TikTok que responde a un modo señalarlo responde a un modo de vivir que capaz que responde a una clase o no, señalar como, me parece que es absurdo. De primera no podemos dejar de cuestionar que se está intentando actuar sobre la vida privada, ¿no? Le podemos llamar, de una persona. Pero además lo básico del señalamiento cuando han habido otras situaciones, ¿no? que son graves y que no se comparan, pero aparece la doble moral, que eso es algo que también nos estuvo como discutiendo ahí, ¿no? De hecho, en la situación de trata y de explotación sexual a menores hubo implicados varones docentes. Y bueno, y la indignación no es tal, ¿no? Hay cierta complicidad con ciertos silencios, pero una maestra que usa TikTok y hace un video que le divierte, bueno, se expone para que sea juzgada, pero lo otro que tampoco es comparable, por eso vuelvo a que resulta absurdo, ¿no? Que tenemos que estar comparando situaciones porque el dedo señalador es para la maestra mujer que está viviendo su vida como lo... Y en esto que mencionás, que traes a alusión el hecho de los hombres implicados en abusos o en violaciones, en un caso puntual, también se ha mencionado en Operación Océano. ¿Ustedes creen o podés explicarnos por qué hay un tinte de género en esta cuestión? ¿Por qué a la maestra se la señala más, quizás? ¿O cómo la prensa también lo trae y lo trata? Sí, bueno, yo creo que ahí la mirada feminista es fundamental, ¿no? Para identificar qué opresiones circulan también dentro de nuestra profesión, ¿no? Nosotras también siempre sostenemos que las decisiones en educación muchas veces quedan para los varones cuando es un espacio
como ya sabemos, feminizado, ¿no? Y la mayoría somos mujeres de las que trabajamos en la educación. Entonces, tiene que ver con que también estamos sumergidos en un sistema patriarcal, y también con esto que hablábamos de cómo se ha construido nuestro rol y cómo significó también que la mujer con esto de asociarla al cuidado, a la maternidad, la mujer maestra carga entonces con el peso del patriarcado sobre la mujer y también sobre el rol de maestra, ¿no? Creo que además es un caso muy particular porque vincula como muchas cosas, ¿no? En esto que decís, la moral dominante, los derechos laborales también, de alguna manera, y la cuestión de género. Como que son tres cosas que en el mismo caso están vinculadas. ¿Hay una moral también conservadora en esto, más allá de la discriminación o de la carga de género que se plantea? Porque no es cualquier publicación, ¿no? O sea, son cosas que en realidad no están vinculadas a lo que se esperaría desde esa moral conservadora de una maestra. O sea, ¿hay una moral conservadora en esto? Y sin dudas es justamente señalar una forma de expresarse o de vivir que capaz que no responde a cierta imagen que se querría mostrar, ¿no? Desde el ámbito privado quizás, o desde una empresa, desde una institución. Sin dudas que por ahí se juzga desde lo conservador y que en definitiva termina siendo, nosotras ya lo expresamos también, termina siendo clasista, porque responde también al señalamiento por parte de una clase, totalmente. Y creer también que se va a corromper, ¿no? Como la infancia, porque ven a una niño. maestra poniendo un video en TikTok y no cuestionarse otras cosas que cómo impactan, ¿no?, las subjetividades de los niños y las niñas, contenidos sexistas, racistas que circulan y que son totalmente accesibles. ¿Cómo impacta esto, ¿no?, en la vida de los gurises y las gurisas? De qué los querrán proteger cuando se empiezan a discutir, bueno, si se puede ver un video en TikTok de una maestra haciendo un chiste o poniendo algo que le divierte. Sí, exacto, es el disciplinamiento de los cuerpos que desde determinadas clases viene, y como bien decías vos, es un tinte clasista. Pero te íbamos a preguntar como una última pregunta, que medio que ya lo estuvimos mencionando, pero ¿cómo ves el trato mediático de esta noticia, si se difundió, si no se difundió, y las diferencias quizás con algunos otros casos en donde estaban implicados hombres, como bien traías vos, y quizás no salió tanto o sí? Y bueno, en primer lugar esta exposición, ¿no?, de decir, vamos a juzgar si la maestra es culpable o no por hacer sus cuentas públicas, por poner un video, y cómo se protegen los rostros, por ejemplo, de varones abusadores, ¿no?, que están en el mismo rol docente. Por otro lado, también esa cuestión de polemizar y eso mediático, que en realidad nos enteramos de esta situación por una nota del País, que lo cuenta también medio como con un tinte, incluso con diálogos y cosas que de cierta forma venden esta situación, y obviamente que el trato tiene que ver con polemizar algo y reducir a cómo vivimos nuestras sexualidades, cómo una maestra tiene que ser imagen o tiene que ser un determinado tipo de conducta, y no poner quizás sobre la mesa otras cuestiones que subyacen a todo esto.
y bueno, y también por suerte hemos tenido oportunidad de escuchar voces que ponían también a discutir otras cuestiones de esto, pero bueno, también se muestra lo que va para el lado de lo que exponen estas empresas, ¿no? Y otra de las cosas que me parece importante señalar es que quizás también se tiende a esto de ponernos en oposición, ¿no? O hacer qué vínculo tenso hay entre familias y maestras, cuando en realidad no es así, y muchas veces educar a los gurises y a las gurisas tienen que ver con sostener un montón de relatos de familias que muchas veces son mujeres, abuelas, tías, que crían, bueno, y que tienen que ver con un vínculo que creamos que no tiene nada que ver con la confrontación. Sin duda. Me parece que eso también aparece en esto de, las familias se quejaron de esta situación, que puede suceder, pero me parece que ahí también aparece ese tinte como de confrontar maestras, familias. Sí, como usarlo como un escudo quizás para las propias decisiones que se toman desde la dirección. Bueno, Bárbara, te agradecemos por este tiempo. Muchas gracias. Saludar también al colectivo. Así que bueno, muchísimas gracias por brindar estas respuestas. Y bueno, estamos en contacto para la próxima. Perfecto, Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, continuamos. Muy buena entrevista. La verdad que sí. Muchísimas gracias a maestras feministas. Quedaron varias cosas. Yo me quedé pensando en varias cosas, capaz que para... Sí, es algo que se puede seguir está bueno desarrollando. esto que salió de los derechos de las maestras y los derechos ciudadanos, cómo a veces tienden a estar suspendidos o se cree que por tener determinada vocación, determinada profesión, en el común popular hay una imagen creada hacia la maestra de los docentes, y en este sentido tenemos el audio de Viviana Diz, una abogada. La doctora Viviana, que le mandamos un saludo, nos está escuchando, abogada y feminista, por supuesto, así se presenta, que nos explica en esto que tiene varias aristas, desde la arista del derecho y del derecho laboral, cómo podemos visualizar este caso en particular, que sirve para ejemplificar otros tantos que pueden llegar a surgir o que de hecho ya ocurren. Así que escuchamos a Viviana. Bueno, hola, antes que nada, y muchas gracias por la oportunidad de venir acá a dar mi opinión en este tema que, bueno, tanto dio para hablar. Yo siempre digo que considero que el derecho es una herramienta y como tal funciona o no en gran parte dependiendo del uso que le demos y del valor con el que lo cargamos al momento de usarlo. En el caso puntual de lo que es el derecho laboral, este se configura bajo la premisa de ser protector del trabajador frente a las desigualdades que nacen de la relación laboral en sí, que es una relación en la que el empleador tiene cierto poder sobre el trabajador que es innegable. Entonces, como tal, el derecho entra en juego para equilibrar la relación, que ya desde el vamos se entiende como una de subordinación de una parte frente a otra. En este sentido, la contracara es el poder de dirección, la parte activa que existe en la relación, y no puede ser ilimitado. De hecho, no lo es. El trabajador está protegido, y uno de los derechos fundamentales que tiene es justamente el de la libertad la libertad en el ejercicio de la vida privada. El mismo comunicado emitido por SINTEP establece, a mi entender correctamente, que las declaraciones que se dieron para justificar el despido en ningún momento aluden a lo legal, desde donde no habría impedimento en realidad. Después de todo, las maestras no estaban haciendo más que el uso de dicha libertad en su vida privada.
Entonces, es indiscutible que hoy en día y con el avance de la tecnología, mucho de lo que hacemos en nuestra vida privada parece tomar cierta notoriedad o publicidad, pero podemos decir que somos realmente culpables de ello, es decir, se puede ser responsable a alguien de su vida privada si su trabajo, en este caso en el aula, se condice con lo que está establecido que debe ser. Entonces ahí entra, bueno, ¿dónde dibujamos el límite de lo que es justo, o dónde dibujamos el límite para que pueda ser realmente justo? Porque lo que molesta es el estilo de vida que tienen, no tanto el ejercicio de la libertad de expresión, sino que no haya sido acorde a cierto concepto que se tiene sobre lo que una maestra debería ser. Decir, como se dijo, que la labor docente es una labor de 24 horas parece ir en contra de principios básicos del trabajador o de las trabajadoras en este caso. ¿Alguien puede negar que todos tenemos derecho a disponer libremente de lo que es nuestro horario extralaboral? Más allá del respeto de los derechos como personas que tenemos todos, donde entra justamente el derecho a la libertad de expresión, la idea de que una persona debe ser juzgada por su profesión aún por fuera de su jornada laboral me parece que es enteramente contradictorio con el artículo 54 de la Constitución, que establece para el trabajador, entre otros, la independencia de su conciencia moral y cívica, así como también la limitación de la jornada y el descanso. Entonces, en ese descanso, mientras no se vaya en contra de la ley, todos deberíamos ser libres de actuar como queramos y nos sintamos más cómodos y cómodas. Entiendo el área gris que hay en este tema, que es justamente el de los menores accediendo a información que tal vez no están listos para comprender del todo. Pero realmente puede recaer esa responsabilidad en quienes se están expresando en sus propias redes, manteniendo por fuera sus opiniones y accionarios del lugar en el que trabajan y lo saben con menores, es decir, no parece ser que no tengan claro cuál es su rol dentro del aula. No hay ninguna queja respecto a eso, la queja va directamente asociada a su vida por fuera, es decir, a su vida por fuera de lo laboral. Entonces, en este caso también hay dos cosas puntuales que me llaman la atención. La primera entonces es cómo con el derecho muchos agentes de opinión, ¿no?, de opinión pública, están disfrazando una visión que no hace más que juzgar la vida privada de las maestras en base a sus propias concepciones de lo que un actuar o vivir, entre comillas, digno debería ser, ajustándolo a sus ideas de ética y moral para la vida, independientemente de cómo esto afecta o no en realidad en su labor. Lo otro que me llama la atención es la rapidez con la que se tomaron medidas justificándose en la protección de los menores cuando dos mujeres tuvieron un accionar en su vida privada que por algunos fue considerado como inapropiado, y sin embargo hemos sido testigos de cómo en otras ocasiones puntuales en las que los acusados fueron hombres, a ellos se les dio por lo menos el privilegio de la duda, que es uno que nosotras parecemos no tener porque siempre hay alguien que está listo con el dedo para acusarnos. Con esto no quiero decir que sea un debate sencillo ni tan simple como para establecer lo que está bien y lo que está mal, ya dije, hay zonas grises, pero sí creo que se redujo la discusión a términos que excedían lo verdaderamente permitido o prohibido por ley, usándose el derecho una vez más como una herramienta para castigar mujeres por animarse a ser más de lo que la sociedad les dice que pueden ser. De hecho, pareciese que en la mayoría de los casos la discusión ni siquiera recorrió los términos de lo legal, donde, repito, desde mi entendimiento, hay un claro perjuicio a los derechos de ellas como trabajadoras, sino que más bien lo que se hizo fue seguir por el lado del estilo de vida y la molestia que esto generaba. Cabe preguntarse entonces cuánto de el tema de estas denuncias se basó realmente en cuidar a los menores y cuánto en un malestar para con mujeres expresándose en libertad, una libertad que no se les puede negar ni como mujeres, ni como trabajadoras, ni como personas, al fin y al cabo. Bueno, bien, ahí teníamos el testimonio de Viviana planteándolo desde una perspectiva de derecho. Había varias concordancias con lo que nos traía Bárbara de Maestras Feministas, ¿no? Este
esto de la vida privada de la maestra, cómo está concebida y cómo en realidad se puede llegar a partir desde una ética, desde ese poder dominante que nos habla Viviana en ejercicio, que en este caso sería la dirección, cómo se antepone su propia ética más allá de lo que las maestras puedan realizar dentro del aula, sino que por el deber ser se la juzga y no se les da ese privilegio de la duda, como planteaba bien la abogada, en este sentido de que el hombre siempre tiene ese privilegio de la duda de alguna acción que comete, de hecho graves, y sin embargo siempre está el comentario de que quizás no es tan así. Sin embargo, a las mujeres se nos reprime más y de hecho se nos castiga más, que en este caso es la pérdida de un puesto laboral, de 2 puestos laborales. Sí, creo que queda muy claro y me parece que hay una frase que dice que creo que lo resume, por lo menos en ese sentido, que es: fuera de su trabajo uno no puede ser condenado por hacer algo que la ley no impide, ¿no? Creo que hay muchas discusiones ahí, también hay una discusión que subyace, que tiene que ver con el uso de los menores de edad de las redes sociales, pero bueno, sí, sobre todo de su derecho constitucional a ejercer la libertad como trabajador y a que no sea condenado por su vida privada en el ámbito laboral. Exactamente. Bueno, y por último, Viviana mencionaba el artículo 54 de la Constitución. Y vamos a leerlo para que la audiencia lo tenga presente, para que se escuche y porque está bueno saber de qué hablamos. Así que nos despedimos hasta el lunes que viene leyendo el artículo 54 que dice que la ley ha de reconocer a quien se hallare en una relación de trabajo o servicio como obrero o empleado, la independencia de su conciencia moral y cívica, la justa remuneración, la limitación de la jornada, el descanso semanal y la higiene física y moral. El trabajo de las mujeres y de los menores de 18 años será especialmente reglamentado y limitado. Muy bien, así que nos despedimos hasta el lunes que viene con más independencia moral y cívica en La Mecha. Exactamente. Atrapada en su palidez, su cebo en cada mano, un puñal. Sombra de mi vuelo y tu ansiedad. Los cuerpos fríos al amanecer. Quise evitar la fiebre de tu piel. Ahora que estás aquí, no me puedo mover, malditos tus ojos, tienen condenado el corazón al fuego de su luz. Todos los lunes, a partir de las 12, estaremos con el programa La Mecha. Hablaremos de los temas que nos importan, debates, conversaciones, información y comentarios de la actualidad. Vos, ¿de qué lado de la mecha estás?